Bienvenidos sean todos a casa de Dios. Nuevamente nos estamos reuniendo para alabar a nuestro Dios, un Dios todopoderoso, un Dios bueno. Gracias, Dios. Bendito eres tú, Señor. Bendecimos a todo aquel que se está uniendo a nuestra página. Gracias, Dios. Maravilloso eres. Nos disponemos a leer tu palabra, Señor, en el Salmo 33, versículos del 1 al 5. Dice tu palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, cantadle bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, en que nosotros venimos delante tuyo para alabarte, para bendecirte, para adorarte, Señor. Gracias, Dios. Bendice a cada hermano, Señor, que se ha unido, Señor, a esta comunicación, Señor. Gracias, Dios. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, y que esa palabra haga mejores personas de nosotros, Señor. Que podamos predicar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendícela, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos disponemos para alabar a nuestro Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en
escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte estoy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte estoy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Grande es tu fidelidad. Es su forma de mirar, viendo todo, o bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama por probar su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su
es tu fidelidad, fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Gracias, Señor. Tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de llegar una vez a sus hogares a través de esta transmisión y le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Hoy el día del Señor es el primer día de la semana, hoy domingo, y queremos darle la gloria y la honra a nuestro Señor a través de los cantos que ya hemos entonado, a través de la alabanza, a nuestra adoración a nuestro Dios. Y hoy, en este momento, vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios. Vamos a estar atentos, a dejar de hacer lo que quizás estábamos haciendo y a juntarnos todos para recibir en esta mañana la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy importante y le hemos titulado Palabras de vida eterna. Es tan importante porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a la palabra del Señor, hermanos. Tenemos como base la escritura de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 66 al 69. Y lo voy a leer, usted siga atento ahí esta escritura y las demás que vamos a mencionar. Dice la palabra del Señor, Juan 6, 66 al 69. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El contexto, hermanos, es de que Jesús estaba hablando con la gente que le siguió y que creyó en él, y les comenzó a hablar acerca de cosas profundas, acerca de que él venía y descendía del cielo. Él hablaba acerca de su sacrificio, la necesidad de aceptarle a él, y los discípulos, o sea, los que le seguían, no se refiere a los 12, sino aquellos que habían seguido a Jesús. Lo vemos en el contexto, aquellos a los que les había dado de comer cuando multiplicó los panes y los peces, y después les habló de una manera más fuerte, más dura, hermanos, porque Jesús lo que busca es seguidores genuinos. Amén. Y después de esto, hermanos, de estas palabras, dice que ya muchos de los que le seguían ya no andaban con él. Entonces ahí es donde Jesús se dirige, hermanos, a los 12. Ahí tenían la oportunidad de escoger o decidir ya no seguir a Jesús o seguirle. Amén. Pero vemos, hermanos, que los 12, bueno, a excepción de Judas, decidieron con todo el corazón seguir a Jesús. Pero Pedro habló por todos y le dijo estas palabras que hoy queremos tomar como referencia. Las palabras de Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, estas palabras son fortaleza y vida para el cristiano fiel, para aquel que ha decidido seguirle a Él con todo su corazón, de una manera sincera. Amén. Tenerlas en el corazón, hermanos, provoca fe y un anhelo de continuar confiando en Él. Por eso Pedro dijo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén.
Consideremos entonces, hermanos, en esta mañana algunas de las palabras de Jesús, esas palabras de vida eterna, esas palabras que escucharon por primera vez sus seguidores, los discípulos. Amén. Esas palabras que trajeron convicción y una determinación para seguir a Jesús, a pesar de estas intervenciones también fuertes de Jesús. ¿Quieren irse ustedes también? Pero era justamente llevar a los discípulos a esa determinación, y es lo que a veces Dios también quiere hacer con sus hijos, con sus seguidores hoy en día. Amén. Que podamos nosotros decidir seguir a Jesús, pero también, hermanos, atender a esas palabras de vida eterna. Amén. Quiero mencionar, hermanos, algunas de ellas, y vamos a ir a algunos de los evangelios y nos quedamos también aquí en el evangelio de Juan. Primero, hermanos, encontramos que las palabras de Jesús, esas palabras de vida eterna, eran palabras de amor. Amén. Jesús, hermanos, en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Las palabras de Jesús, hermanos, les estaba diciendo a sus discípulos que Él estaba para entregar su vida por ellos, y lo hacía porque les amaba. Amén. Y los consideraba sus amigos. Amén. Jesucristo, Él tenía esas palabras de amor. En algunas ocasiones se dirigía a ellos, hermanos, de maneras tan cariñosas y tan íntimas también, hermanos, que declaraban justamente el sentir del corazón de Jesucristo, del Hijo de Dios. Amén. Recuerdo algunas de ellas, hermanos, cuando estaba ya para cenar ese jueves santo, hermanos, ese jueves antes de que fuera entregado Jesús, les dijo: cuánto he deseado estar con ustedes esta Pascua antes de que padezca. El anhelo de Jesús por sus amigos, por sus seguidores, eran palabras de amor, de cariño, de una comunión verdadera con ellos. Amén. Dios, hermanos, nos ama, y Jesús declaró esas palabras mismas, el amor que Dios tiene para con todos. Amén. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Quiere decir que Jesucristo murió y fue a la cruz sufriendo todo lo que tenía que pasar por amor a nosotros. Amén. Dios nos ama. Jesucristo lo declara también. Jesucristo nos ama a todos nosotros, y ese gran amor lo llevó a dar su vida por cada uno de nosotros también. Amén. Las palabras de Jesús no condenan tampoco, hermanos. Vemos, hermanos, cuando ahí en Juan capítulo 8, vemos que en los primeros versículos le trajeron a una mujer que fue sorprendida en adulterio, y mientras le presionaban a Jesús para que declarara alguna condenación o declarara lo que para ellos era la ley, al contrario, mientras le insistieron, Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ya estaban listos para apedrear a esta mujer. La ley decía eso. Sin embargo, cuando Jesús dijo estas palabras, cada uno se empezó a ir de ese lugar. Cuando la palabra de Dios nos dice, hermanos, Juan 8:10, que Jesús, hermanos, vamos ahí para que lo leamos. Dice: enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabras de vida eterna. Palabras de amor que expresó Jesús, no de condenación, sino de misericordia, de perdón. Era el mismo Dios que estaba enfrente de esa mujer
quizás con el tiempo suficiente para arrepentirse de lo que había hecho. Quizás también ya dándose por muerta, la iban a apedrear. Pero en ese momento, cuando la gente se alejó y el único que quedó ahí fue Jesucristo, le dio esas palabras de amor, esas palabras de perdón, esas palabras de vida eterna. Amén. También las palabras de Jesús son palabras que sacian y traen descanso. Estas palabras, hermanos, que traen reposo, que traen alivio, que traen descanso. Estas palabras las escuchó una mujer también, otra mujer, que en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice la palabra del Señor que llegaron a Samaria y ahí, estando frente a un pozo, se sentó Jesús y vino una mujer del pueblo a recoger agua. Era el mediodía y Jesús comienza a entablar una conversación con esta mujer, le pide agua y después de que ella le responde, Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero en el verso 14, hermanos, Juan 4:14, Jesús le vuelve a decir: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, las palabras de Jesús que sacian son palabras de salvación. Esa metáfora que Jesús utilizó de agua viva se estaba refiriendo al mensaje de salvación, se estaba refiriendo al mensaje de perdón, de arrepentimiento, se estaba refiriendo a la salvación que Él vino a ofrecer. Y esta mujer, hermanos, la mujer samaritana, ella recibió esa agua de vida, amén, esa agua que sació su sed espiritual. Amén, palabras de vida, palabras de salvación, palabras que saciaban. Estas palabras de Jesús fueron reales en la vida de esta mujer. Encontró salvación y esta fuente dice que salte para vida eterna. Era el gozo de la salvación, era el ser llenado, ese vacío que esta mujer tenía al estar buscando la felicidad, al estar buscando la respuesta a sus preguntas que ahí menciona en este capítulo, fueron respondidas, fueron satisfechas por la mano y las palabras de Jesús al ofrecerle esa agua de vida eterna. Amén. Las palabras que sacian son palabras también que traen vida en plenitud. Amén. Y vamos a otro pasaje también, hermanos, donde Jesús usa esta misma ilustración del agua, pero ahora no en el contexto de la salvación, sino en el contexto del Espíritu Santo que iba a venir. Amén. Cuando Jesús, hermanos, estaba en una fiesta de los judíos, ahí en Juan capítulo 7, en el verso 38 y 39 dice la palabra del Señor, que en el último y gran día de la fiesta, el verso 37, estamos hablando Juan 7, 37, dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga, dice, a mí y beba. Amén. Hermosas palabras de Jesús. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Haciendo referencia a Ezequiel capítulo 47 y a Zacarías capítulo 14, donde habla acerca de la plenitud, del agua que sacia, de las palabras que pueden llevar a una persona a tener una vida plena. Esa palabra, la palabra de Jesús, hermanos,
lo explica, dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Juan, el evangelista, hermanos, explica de que esa agua o esos ríos, ¿verdad? de agua viva, hermanos, ser saciado, hermanos, de esa agua, hermanos, es justamente el Espíritu Santo que vendría sobre todos aquellos que creyéramos en Él. Amén. Plenitud de vida y la presencia de Dios para ellos. Amén. Esto lo dijo, hermanos, Jesucristo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El fluir del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, ayudándolo, fortaleciéndolo, dirigiéndole, consolándole en cada situación. A eso se refería Jesucristo, a la plenitud de la vida en Cristo. Y también, hermanos, las palabras que sacian, las palabras de vida eterna que Jesús le da a la gente, está también palabras de reposo, de descanso. Amén. Vamos a Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, hermanos, Jesús también dice algunas palabras bien importantes que son para nosotros también. Capítulo 11 de Mateo, y en el verso 28, Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las palabras que sacian, que traen reposo de parte de nuestro Señor Jesucristo, es una invitación: venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, dice, y yo os haré descansar. Amén. Y más adelante dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Y el verso 29 al final dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas son las palabras de vida eterna que Jesús dijo. Seguir a Jesús, venir ante Él, esto trae reposo y descanso para nuestra vida. Estas son las palabras que en el libro de los Hebreos dice que hay un reposo para nosotros también, así como lo hubo para el pueblo de Israel al salir de Egipto, después de 400 años de cautiverio, de estar como esclavos. Ellos salieron a una tierra prometida. Jesús nos promete, hermanos, una vida eterna, un lugar con Él. Y Él, estas palabras: venid a mí y todos aquellos que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. No se refiere solamente a una eternidad futura con Él, sino a una vida presente de descanso y reposo y tranquilidad en Jesucristo. Amén. Esas son las palabras de vida eterna, palabras que traen reposo. Amén. También, hermanos, las palabras de vida eterna de Jesús son palabras que dan confianza. Este punto es bien importante también, hermanos. Las palabras de Jesús, esas palabras de vida eterna, traen confianza, hermanos, a nuestra vida. Jesús prometió no desampararnos, no dejarnos solos. Jesús prometió, hermanos, estar con nosotros siempre. Amén. Y Jesús, hermanos, al estar casi también despidiéndose de sus discípulos antes de ir a la cruz, hermanos, y morir por nosotros, en el capítulo 14 de Juan, hermanos, en el versículo 18, encontramos estas palabras de Jesús, palabras tan hermosas que traen confianza. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Jesús dijo: no los voy a dejar solos, no los voy a desamparar. Amén. Y Él dice: voy a regresar por vosotros. Amén. Jesús prometió, hermanos, su presencia
todos los días. Mateo 28:20, al final Jesús dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras, hermanos, que traen confianza de que la presencia de Dios, la presencia de Jesús a través de su Espíritu Santo es prometida, es la garantía de Jesús de que Él va a regresar por nosotros. El Espíritu Santo, así lo menciona la palabra del Señor, son las arras, son la garantía de que Jesucristo va a regresar una vez más por nosotros. Por eso Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días, no los voy a dejar huérfanos. Amén. Esas son palabras que traen fortaleza, pero también, hermanos, en momentos difíciles, en momentos angustiantes, hermanos, de algunas personas, Jesucristo dio palabras de consuelo. Fueron palabras también, hermanos, que trajeron confianza, como a Jairo le dijo cuando le dieron la noticia mala de que su hija ya había fallecido. Jesús le dijo, no tengas miedo, cree solamente. Amén. Hay una historia también muy bonita en Lucas capítulo 7, cuando Jesús iba llegando a una aldea que se llama Naín, y vio una procesión fúnebre. Era, quizás enterándose ahí, era un joven que había fallecido y su madre, una viuda, que lo llevaban a sepultar. Pero ahí en el capítulo 7 dijimos de Lucas, verso 13, dice que él se acercó primeramente con esta mujer y le dijo, no llores. Palabras que trajeron consuelo aún en los momentos más difíciles de la vida de esta viuda. Su hijo único había fallecido. Jesús lo primero que hizo fue consolarla y le dijo, no llores. La historia la conocemos. Jesús se acercó a ese féretro y habló a este joven y lo resucitó. Gloria al Señor. Y dice que después lo presentó a ella. Gracias a Dios. Pero las palabras primeras de Jesús trajeron consuelo y trajeron, hermanos, confianza también a esta mujer. Las palabras de Jesús, hermanos, traen un resultado. ¿Qué efecto, hermanos, traen las palabras de Jesús, o debe de traer estas palabras de Jesús en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios, de cada uno de nosotros? Las palabras de Jesús, primeramente, debe producir fe, debe producir confianza, dijimos, y producir fe. El domingo pasado hablábamos acerca de demostrar nuestra fe. Bueno, las palabras de Jesús, lo que Jesús dice y lo que quedó plasmado, hermanos, en las Escrituras, en los 4 evangelios, son para nosotros. Y esas palabras deben producir fe en nuestra vida. En Lucas capítulo 5, hermanos, vemos cómo es que Jesús, por sus palabras, trajeron confianza y fe en Pedro cuando todavía no conocía a Jesús. Recién lo estaba conociendo en ese momento, en ese día. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Lucas capítulo 5, que Jesús, cuando terminó de hablar, verso 4, terminó de hablar, dice la palabra del Señor, que le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Pero qué dice? Mas en tu palabra echaré la red. Y dice el verso 6, y habiendo echado la red, cuando ya echaron la red para pescar, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red, dice, se rompía por la cantidad tan grande de peces. ¿Se imagina?
Pero estas palabras de Jesús, vayan adentro y echen la red para pescar. Pedro le dijo, ya lo intentamos toda la noche y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaremos la red. Amén. Las palabras de Jesús trajeron fe en el apóstol Pedro cuando les estaba conociendo recién a Jesús. Cuando Jesús, hermanos, se acercaba a personas, muchas veces lo que quería era fortalecer la fe, fortalecer la fe de cada persona que estaba en alguna necesidad, que estaba pidiendo por un milagro. Era tan importante para Jesús, porque la fe iba a ser la que iban ellos a utilizar para que el milagro sucediera. Amén. El padre de un muchacho que estaba poseído por un demonio, ahí en Marcos capítulo 9, cuando dice la palabra del Señor que vino él a sus discípulos, este hombre, este padre de familia, y dice que no pudieron ellos echar a ese demonio fuera. Pero cuando Jesús, hermanos, viene, le traen a este muchacho y el padre le pide que le ayude. Pero vemos, hermanos, ahí en el versículo 23, cuando le explica a este padre lo que está sucediendo con este muchacho, con su hijo. Le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Las palabras de Jesús dijo en el verso 23, él dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Estas palabras, hermanos, de vida eterna, que provocan fe, que traen fe. Este hombre le dijo, Señor, en el versículo siguiente, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Y bueno, la historia continúa y dice que este hombre, este padre de familia, recibió ese milagro, hermanos. Si puedes creer, Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Amén. Son palabras que provocan fe. También las palabras de Jesús, hermanos, invitan a la paz interior, la paz que nosotros debemos de tener, esa paz que dice la palabra del Señor, sobrepasa todo entendimiento. Las palabras de Jesús, hermanos, deben provocar o invitarnos, hermanos, a tener esa tranquilidad y esa quietud delante o enfrente, hermanos, de los problemas, de las necesidades. Juan capítulo 14, Jesús una vez más está hablando también aquí con sus discípulos antes de ser entregado y les dice estas palabras tan hermosas. Juan 14, 27. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Amén. Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Las palabras de Jesús invitan a la paz. Invitan para que usted y yo podamos disfrutar de esa paz que, como dice aquí, no es como la que el mundo da. Es una paz que, ya hemos mencionado esto en algunos domingos anteriores, no depende de las circunstancias, que es una paz que puede estar en medio de la tormenta. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado, hermanos, esa tranquilidad, esa paz? Si no, hermanos, ¿qué sería de nosotros si no echáramos mano de la promesa de estas palabras de vida eterna de Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Jesús nos da una paz sin igual, una paz que en el mundo no vamos a encontrar nunca. Amén. Y por último, las palabras de Jesús, el resultado, el efecto que debe de traer, hermanos, es verdadera vida eterna. Amén. ¿Por qué Pedro le dijo estas palabras a Jesús? ¿Por qué Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos?
no se estaba refiriendo el apóstol Pedro enfrente de Jesús, diciéndole, ¿sabes qué? Bueno, ya hemos buscado, ya hemos indagado, ¿quién más nos puede ayudar? ¿Quién más nos puede orientar? Y no encontramos a nadie. Ni siquiera Pedro, hermanos, tenía esa idea de que pudiera haber alguien más que les ayudara en su vida espiritual y les diera palabras de vida eterna. Pero fue como una pregunta reflexiva, una pregunta retórica de parte del apóstol Pedro cuando dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién podríamos ir? No hay nadie más a quien podamos acudir. Era lo que Pedro le estaba diciendo. Y después dice, tú tienes palabras de vida eterna. Las siguientes declaraciones del apóstol Pedro, hermanos, era justamente lo que él había creído y también los demás discípulos de él, de Jesús. Conocer y creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, les había traído a ellos fe, les había traído a ellos respuestas a sus preguntas, les había traído a ellos una paz, una quietud, una tranquilidad, una esperanza de vida eterna, de verdadera vida eterna. Y les había traído, hermanos, esa convicción de que estaban siguiendo no solamente a un hombre, sino que estaban siguiendo al Hijo eterno de Dios. Y por eso es la declaración de Pedro. ¿A quién podríamos ir? Solamente tú puedes darnos aquello que estábamos buscando. Hemos estado estudiando los viernes, hermanos, acerca de los 12 discípulos. Y cada uno de ellos, a excepción de Judas, vuelvo a repetir, Judas Iscariote, todos los demás estaban indagando, buscando. Algunos de ellos, según lo que hemos estudiado, conocían las Escrituras acerca del Mesías, del Hijo de Dios, de aquel que Dios iba a enviar. Amén. Tal fue el caso de Natanael, tal fue el caso, hermanos, de Pedro, de Mateo, que buscaban en las Escrituras, que conocían las Escrituras, y cuando encontraron a Jesús, dijeron, no hay nadie más que nos pueda dar lo que Él nos está ofreciendo, vida eterna. Por eso fue la declaración de Pedro, verdadera vida eterna, promesa, una promesa de una esperanza gloriosa, una promesa de una vida con Él eternamente, hermanos. Y eso para Pedro y para los demás discípulos era suficiente. Amén. Así que, hermanos, yo le invito en este día, en esta mañana, a recibir esas palabras de vida eterna. Tómelas, alimentémonos de esas hermosas palabras de vida eterna. Consolémonos, hermanos, con la promesa gloriosa de Jesús, de reposo, de descanso, de paz, de consuelo, de fe. Consolémonos en esas palabras del Señor y sobre todo venzamos todo temor y duda a través de las palabras victoriosas de Jesús, dichas a sus discípulos. Y recordando esta mañana estas palabras últimas también que quiero mencionar de Jesús. En Juan 16:33, Jesús les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús en sus palabras fue también realista. Él les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero le dice también, confiad,
Yo he vencido al mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Jesús venció la muerte. Jesús conquistó la vida eterna para cada uno de nosotros. Y usted y yo debemos de vivir con esa esperanza, vivir con esa convicción en nuestro corazón. Así que yo le invito para que en esta mañana usted se fortalezca en las palabras de este libro, en las palabras de Jesús, palabras de vida eterna. Por eso es importante, hermanos, en estos últimos mensajes que hemos estado hablando acerca de lo necesario que es leer la palabra de Dios. Yo no me canso, hermanos, de leer la palabra del Señor, de analizarla, de estudiarla, porque es un libro vivo. Son palabras eternas, son palabras que traen vida, que traen fortaleza para nosotros. Y esas palabras que podemos compartir con aquellos que necesitan en estos tiempos recibir el mensaje de salvación. Gloria a Cristo Jesús, porque en este libro encontramos las palabras de nuestro Maestro. He aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Las últimas palabras que encontramos en la Biblia de Jesús son las que le declaró a Juan, el mismo apóstol que estamos leyendo. Pero ya muchos años después, Juan ya no era jovencito como lo describen los evangelios. Él ya era un anciano, estaba desterrado en la isla de Patmos, y Jesús se apareció ahí con él, le reveló todo lo que iba a suceder en los últimos tiempos, pero al final le dice: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol mismo, ya anciano, cansado quizás, le dijo: sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Es una promesa. Es una promesa para usted y para mí. La presencia del Señor prometida para nosotros. No importa lo que estemos pasando en nuestra vida, en momentos alegres y tristes, en momentos de abundancia y escasez, las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Oremos al Señor en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias, oh Dios. Gracias por esas palabras hermosas, esas palabras de vida eterna. Gracias porque podemos, Señor, recrearnos, fortalecernos en ellas, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido, Señor, poderlas leer, poderlas recibir. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos has dejado, Dios, para que por ella nosotros podamos crecer, podamos, Señor, reafirmar nuestra convicción, así como Pedro lo dijo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, Señor, lo declaramos, Señor, en esta mañana también, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortaléceles, llénales con tu presencia, Señor, que estas palabras vivas puedan, Señor, hacerse reales en cada uno de mis hermanos, en cualquier circunstancia que esté pasando cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, te bendecimos. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo nos alienta, nos fortalece, nos hace esperar con paciencia tu venida, oh Dios. Gracias, Señor. Bendice a aquel hermano que está pasando por algún momento difícil, Señor. Ayúdales, fortaléceles. Gracias, Señor, por tu amor y por tu provisión, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Tú vas a guardar y a bendecir a tu iglesia, Señor, como lo has prometido en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Levante sus manos y diga: gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres grande y tus palabras son palabras que traen vida eterna a mi corazón. Amén. A nuestro espíritu. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos ya a terminar en esta
en esta mañana. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que se estuvieron ahí conectando, haciendo los comentarios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Les amamos mucho y esperamos pronto también poder vernos. Así que vamos a estar atentos durante toda la semana. Seguimos con las transmisiones en vivo a las 7 de la noche cada día, de lunes a viernes. Y bueno, los sábados también hay programas desde para niños, para damas, en vía Zoom, y también para jóvenes a las 5:30, su tiempo también especial vía Facebook. Amén. Así que Dios les guarde, hermanos, Dios les bendiga. Creemos, hermanos, que Dios está haciendo su obra. Sigamos orando, hermanos, por esta situación que aparentemente está mejorando, pero que tenemos que seguirnos cuidando, amén, y cuidando a los demás también, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos ya despidiéndonos, y un saludo para cada uno de mis hermanos de Casa de Dios y quienes también nos han estado siguiendo de otros lugares, de otros sitios. Dios les bendiga, aún de otros países. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Oramos al Señor para despedirnos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, porque nos has permitido estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón, Señor, y que cada uno de nosotros de una manera también personal busquemos en tu palabra esas declaraciones, esas palabras tuyas de vida eterna, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, esta semana, que sea una semana de gran bendición, Señor, de fortaleza, Señor, para nuestra vida y sobre cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, también por cada uno de tus hijos que sigue ofrendando, diezmando, Señor. Creemos, Señor, que tú estás bendiciendo sus vidas, sus trabajos, Señor, sus ingresos, Señor, tú los estás multiplicando también, Padre. Tú eres nuestro proveedor y tú has prometido, Señor, en tu palabra, abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Despídenos de este tiempo, Señor, y ve con cada uno de mis hermanos, sé con ellos y guárdales en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos ustedes. Les amamos y les extrañamos también. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.